Espectacular. Buen fin de semana para Gracias todos. a Chao, ustedes. Tato, chao, Cecilia. Gracias, amigos. Arrancamos entonces Terapia de Noticias. Qué sorpresa la de Vicentín, ¿no? De repente nadie lo vio venir y el presidente puso un tuit en el que decía: voy a publicar un decreto en el que dejo sin efecto tanto la intervención como el proyecto de expropiación. Gran revuelo en la política todavía. Vamos a estar hablando en un rato con Pablo Fernández Blanco y con Beto Valdés, a ver si lo podemos analizar. Se me ocurren algunas conclusiones rápidas y lo poco que pude hablar con fuentes en el transcurso de estas últimas media hora, una hora y media, si se quiere, que es, bueno, evidentemente el gobierno vio que había una traba jurídica en el proyecto, por lo pronto en la intervención de la empresa. Esto lo veníamos hablando, lo decía hasta Guillermo Moreno, ¿no? Que el tema iba a ser probablemente inconstitucional, pero evidentemente el gobierno ahí puso el freno porque entre todo, en ese enorme hilo de tweets que puso el presidente, fue muy duro con el juez, ¿no? Lorenzini creo que se llama, ¿no? El juez. Y ahí me gustaría detenerme un segundo en la importancia de la justicia en estos casos, ¿no? El valor de un no en el ámbito de la cosa pública. A veces un no, aunque difícil, siembra más que un sí. A veces una renuncia siembra más que quedarse. Y esto lo saben muchos los políticos que han decidido pagar un costo. En general, todos los procesos de gobiernos que han querido ir por todo se han encontrado con actores, con protagonistas de la política que le han dicho que sí a todo. Si no, en general, la democracia tiene sus propios frenos. Bueno, el valor de un no en este caso y el valor de la justicia en momentos en que se está discutiendo esto. Otra cosa que pensaba es, si yo estuviera en la cabeza, por ejemplo, de un inversor que quiero invertir, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es algo, una de las pocas cosas competitivas y que funciona muy bien en la economía argentina, ¿qué hago? Porque un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, otro día hay un proyecto, otro día una marcha atrás. Recordemos cómo empezó esto. No sé si podemos compendiar algunas declaraciones de funcionarios sobre Vicentín. Dale, ponelos. Que dispone la intervención del Grupo Vicentín. Que tenga una mirada, pensando en los productores, que tenga una mirada territorial y que sea una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios. Puede ser una empresa testigo para lo que vos bien decías, que es el tema del precio de los alimentos, claro, que es algo tan importante. Preservar Vicentín como institución nacional, que el valor agregado debe quedar en el país. Requiere un salvataje real, pero no un salvataje a quienes generaron esta situación, sino un salvataje al conjunto de actores que terminan siendo perjudicados. Es rescatar una empresa que, de lo contrario, si quiebra, no le va a pagar a nadie. Favorece a la Argentina en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita. Bueno, no sé en qué quedó la soberanía alimentaria, pero el proyecto entonces se frustró. Recordemos esto, la última saga. Yo me acuerdo, por ejemplo, una reunión que hubo de empresarios en Olivos, en la que el presidente les dijo: no tengo problemas con ninguna compañía privada, hay que traer inversiones. A los 5 días, para sorpresa de todos, anuncia que manda el proyecto para expropiar Vicentín, que al final no mandó y que hoy revocó, cumpliendo, dijo el presidente en ese momento, el sueño de Anabel Fernández Agasti, la senadora, que hoy retuiteó la marcha atrás del presidente. No sé si lo tenemos, a ver si lo podemos mostrar, cómo retuiteó la senadora de la Cámpora, que estaba ahí en el anuncio, aquel anuncio recordado, y hoy empezó a retuitear, bueno, ahora cuando lo tengas lo ponemos, ahí está. Bueno, ahí lo vamos viendo. La cuestión es que, otra vez, vuelvo a la mente del empresario y digo: la única conclusión en la Argentina es que esperemos, desencillemos hasta que aclare, veamos qué es lo que pase hacia adelante, cómo se va saliendo de la pospandemia o de la pandemia, pero la verdad es que es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que ha venido a estar vacía de contenido es la palabra, ¿no?
Anteayer creo que fue, o ayer, el ministro Culfas estuvo en un Zoom con empresarios de la Cámara Norteamericana de Comercio y se fueron muy conformes porque lo escucharon decir que en realidad el intervencionismo estatal sobre la economía era en realidad algo transitorio hasta que se recompusieran las reservas de central, se arreglara el litigio por la deuda. Volvieron muy conformes. Pero pasadas algunas horas empezaban a preguntarse, ¿pero qué piensa el resto del gobierno? ¿Qué piensa ella en Juncal y Uruguay, la señora Cristina Kirchner? Y esa es la pregunta que se hacen no solo la oposición, sino las empresas y en todas las dependencias. Es difícil construir un diálogo cuando no se sabe bien cuál es la palabra oficial, cuál es el pensamiento del gobierno. El principio, el prólogo de la larga perorata de ayer del jefe de gabinete en diputados cuando dijo que había que erradicar el odio, o 3 minutos después cuando empezó con ironías contra la oposición y esto generó una andanada de críticas también hacia el gobierno, ¿no? Y el diálogo otra vez está roto. Difícil construir diálogo para salir de esta crisis en medio de todo esto y sin saber dónde está la palabra y cuánto vale, sobre todo, la palabra del gobierno. Arrancamos Terapia de Noticias. Beto Valdés, qué sorpresa, ¿no? Esto de Vicentín, no sé qué información tenés vos. En primer lugar, te diría que es producto de lo que ocurrió ayer. Es decir, fracasó la gestión Perotti, esa idea superadora. O sea, el camino intermedio, digamos. Hoy en la Casa Rosada lo que dicen, Pancho, es que no solo están enojados con el juez Lorenzini, que lo ven, ellos consideran que ha sido muy funcional a los accionistas de Vicentín, sino que Perotti también jugó en la misma. Y en definitiva, la decisión... Ahora, sin confrontar, ¿no? Porque Perotti hizo, es como que en silencio, vos decís que lo acusan en el gobierno de haber jugado en contra. Pero lo acusan de que el plan Perotti fracasó. Claro. Eso es lo que dicen en el gobierno. No, lo acusan... El plan Perotti fracasó. No lo acusan porque fracasó. Lo acusan porque dicen que jugó para los Vicentín. Bueno. Y el dato interesante está relacionado en que el presidente toma esta determinación. ¿Por qué? Porque la información que él recibió de Gabriel Delgado y de un enviado que estuvo en Santa Fe averiguando toda esta movida, era que lo que querían, lo que se estaba cerrando era un salvataje del Estado sin que el Estado participara, o mejor dicho, que fuera Gabriel Delgado el interventor. Y desde ese punto de vista... Paralelo, digamos. Claro, exactamente. Entonces la reacción, porque en los tweets al presidente puede ser, me cierra bastante porque él dice que en estas condiciones sería como hacerles un favor a los accionistas. Él dice que no conoce los números en los tweets. Exactamente. Entonces, dice claramente que no va a invertir dinero del Estado. ¿Qué es lo que dice ahora el gobierno? ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es... derogamos la intervención y obviamente la expropiación sale de un lugar incómodo a su vez, y que esto se resuelva ¿de qué manera? Con la quiebra y el crackdown, es decir, la herramienta decisiva para que un grupo de accionistas se meta con las acreencias. Exactamente. Beto, vos sabés que hoy hay que ver a los acreedores externos, Pancho. Ahora vamos sobre eso. Pero hoy hablé con una fuente del kirchnerismo y le digo, ¿qué pasó acá? Explícame esto. Y me dice, es que no hay plan, no hubo plan coordinado para expropiar o para avanzar, y un poco cargó también sobre la estrategia de Alberto Fernández, no ya de Perotti, ¿no? Porque viste que la principal objeción que le hacen al presidente en el Instituto Patria es que no gestiona como ellos quisieran, ¿no? Si te parece, Beto, tenemos la frase principal del decreto. A ver si lo podés poner acá atrás, así yo lo puedo leer, porque si no, ahí lo tenemos resaltado, mirá. Ahí está. A pesar de lo expresado desde el día en que el Gobierno Nacional tomó la decisión de intervenir la empresa, solo encontró una actividad obstruccionista, esta palabra es clave, de los accionistas, que fue permanentemente avalada
por distintas decisiones judiciales. Y acá está, esto está en el decreto. Una crítica en el decreto contra el juez. Nos habíamos olvidado, el kirchnerismo incluye estas pequeñas ironías, hace decretos con ironías. Sí, obviamente. Y esto manifiesta o demuestra el malestar que hay. Y lo que también dicen es que Perotti, que los operadores de Perotti y sus colaboradores de la IGJ tenían, por lo menos miraron para otro lado, y se llegó ayer a una instancia, esto también es interesante, Pancho, ayer se llegó a una instancia que en el kirchnerismo decían, fracasa esta gestión, ¿qué es lo que viene? El proyecto al Congreso de expropiación. Es que yo, la primera sensación que tuve cuando vi el tuit del presidente fue esa. Claro, y sin embargo, el dato es muy interesante, lo charlábamos con Camila antes de, entrar. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, el presidente nunca estuvo convencido, no tenía convicción frente a este tema, lo tuvo que hacer por presión del Instituto Patria. Y hay quienes en el albertismo dicen, ojo, que este desenlace, este fracaso de lo anunciado, recién vos lo mostrabas, que no termine pasando con la ampliación de la Corte, otra iniciativa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que no convence al presidente. Ojo, porque también esto podría ser leído como una especie de consolidación de un albertismo. Es decir, si Alberto no estaba convencido de esto y este argumento del juez le permite volver atrás, uno podría decir, ¿por qué esta no intervención? ¿Vos querés decir que Alberto Fernández se está festejando en silencio? No sabemos. Ahora seguimos con esto porque hay una alerta, datos de último momento. Daniel Santa Cruz. Se conoció el parte del Ministerio de Salud respecto a los casos registrados de COVID en las últimas 24 horas. Fueron 5.929 los nuevos casos registrados de coronavirus en el ámbito del territorio nacional, 5.929, lo que eleva la cuenta a 191.302. Reiteramos, 5.929 nuevos casos, 191.302 son los casos registrados hasta ahora. En la provincia de Buenos Aires se dieron 3.911 nuevos casos y en la ciudad de Buenos Aires 1.142. La cantidad de casos mortales fueron 102 en todo el país, lo que eleva la cuenta a un total de 3.543. ¿Eso quiere decir que bajó un poquito la cantidad de muertos, Daniel, o no? Bueno, ayer tuvimos un día muy especial con la cantidad de muertos porque se registraron 210, Pancho, porque había que sumar los de la tarde de la provincia de Buenos Aires que se informaron después de las 17 horas cuando cierra el registro del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy bajó a 102, es considerable la cantidad. Lo que pasó ayer, Pancho, porque también ayer tuvimos más de 6.000 casos, 210 muertes, es lo que viene pasando. Yo lo digo, esto puede ser una casualidad, pero lo que viene pasando siempre, en las últimas 5 veces que se informó la ampliación de la cuarentena, el día anterior siempre los números serán más altos que después de los anuncios. O sea, depende de cómo los agrupes, ¿no? Porque no es que no existan estos casos, depende cómo los agrupás, depende cómo los sumás, depende cómo los registrás. Cada provincia tiene su tardanza a la hora de informar y vos los podés registrar y sumar de una manera u otra. Con los casos mortales siempre hay diferencias o hay confusiones porque hay un solo parte para los casos registrados en el día, que es el que estamos leyendo ahora, pero hay dos partes para casos de mortales, que son lo del mediodía y lo de la noche. En el parte de la noche, cuando salen los casos del día, no salen sumados los de la mañana. Sí en el conteo final, pero no en el conteo del día. Por eso es algo que tenemos que sumar nosotros. Camila, ¿vos pensás que Alberto Fernández está festejando en silencio, en un grito ahogado? Mira, acordate de esto que decía hace unas semanas Alberto Fernández. Mirá. Digo, bueno, no, yo me equivoqué con el tema de Vicentín, porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida, la situación de crisis. Y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en Argentina.
Por ahí está festejando. Sí, yo creo que aparte acá juega otra cosa, porque el argumento acá que está usando Alberto Fernández en sus tweets es en contra del juez, es diciendo la justicia nos está obstruyendo esto. Entonces sirve para jugar en dos cosas, para decir, bueno, la justicia no está funcionando, apuntando a la reforma judicial, y al mismo tiempo tiene un argumento para, si como nosotros veníamos diciendo hace un tiempo, no estaba tan convencido de la expropiación, decir, bueno, hasta acá llegué, yo hice todo lo que pude, no fue por mala voluntad propia, sino es el juez el que me está... Esto no se filtró nunca. Igual paga un costo político alto. Es más, recién desde algunas fuentes cercanas al presidente... ¿Un costo con quién, Beto? ¿Pero con quién decís que paga? ¿En qué parte de su electorado? En el poder presidencial. Porque lo que queda... Esto lo estamos nosotros... haciendo, digamos, un análisis más, si querés, de círculo rojo. En la opinión pública es una más que el presidente termina condicionado o que no puede avanzar. Tiene la palabra devaluada, ¿no, Beto? Y claro, termina retrocediendo. El dato, a ver, ¿qué es lo que me dicen? Y esta me parece que es la definición interesante. Recién me mandan un WhatsApp, un hombre cercano al presidente. Me gusta cuando lees WhatsApps al aire, ¿verdad? Y me dice que habían mandado a... Léelo textual, Beto, porque si no, viste, glosado no, bueno, dice, no nos sirve. ¿verdad? Veníamos pensando esta situación por la actitud del juez y de Perotti. Alberto mandó un asesor a Santa Fe la semana pasada a hablar con todos. Ajá. Un asesor. Es la salida menos peor. La salida menos peor. No sé por qué te reís, me parece que me lo estás editando. ¿Sabes dónde? No, esta ahora, mirá cómo me la cierra, es la salida menos peor. Ahora que se hagan cargo. No sabemos si el juez o juez y Perotti, ¿no? ¿Sabés lo que llama la atención, Pancho? Todos. Sí, dale. Pancho, a mí me llama la atención, cortito esto, es que cuando se anunció el decreto, el DNU, que hoy se derogó, la prioridad era la soberanía alimentaria. Y hoy la prioridad es, bueno, no vamos a arriesgar fondos del Estado mientras estén los accionistas al frente. Pero no era la soberanía alimentaria. Bueno, pero me parece que es un giro a la derecha, entonces, claro. Daniel. Está bien, pero si la soberanía alimentaria es prioridad, lo es siempre, no de acuerdo a quién esté en la empresa. Por supuesto, pero nunca estuvo en riesgo la soberanía alimentaria en la Argentina, que es un país exportador de alimentos, neto de alimentos. Pablo Fernández Blanco, buenas noches. ¿Cómo estás, Pancho? Qué gusto saludarte. Déjame decirte a vos y a Daniel Santa Cruz y a todos los que están ahí, aprovecho para saludarlos, que en política nada es para siempre. No, está bien, en eso tenés razón. Pablo, ¿vos tenés alguna información de último momento o alguna interpretación que pueda explicar esta medida? Sí, claro. Mira, llamativamente creo que estoy en el medio de una paradoja, término que solemos discutir con vos, Pancho, porque estoy de acuerdo con Beto, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. O sea, es una cosa llamativa. Yo creo que estoy seguro que por un lado el gobierno paga un costo político por esta decisión, por el sencillo hecho, Pancho, de que en política el poder tiene que ver con la capacidad que vos tenés para que otro haga lo que vos querés, ¿sí? Que básicamente es la definición misma de mandar. Esto por un lado. Alberto Fernández quería hacer algo, hubo cacerolazos, no estamos teniendo en cuenta eso. Bueno, hubo manifestaciones públicas, manifestaciones sociales, y desde ese punto de vista coincido totalmente con lo que dice Beto. Ahora, yo creo que el gobierno la sacó regalada, Pancho. ¿Por qué? Porque esto es el nacimiento del albertismo, si querés, en un punto. Acordate qué hacía Cristina Kirchner cuando quería avanzar en una dirección y se encontraba con una piedra. Rompía la piedra, alisaba el camino y avanzaba 5 aceleraba pasos más adelante. Sí, claro. Exactamente. Ahora, ¿Qué hace Alberto Fernández? Pablo, en relación a eso, hay un dato que me interesa sumarlo. Recién Pancho nos mostraba las declaraciones del presidente hace algunos meses atrás cuando él decía que pensaba, que leyó mal, que pensaba que había un festejo, que iba a haber un festejo y demás. ¿Eso saben a qué se debió? Eso fue una encuesta de un encuestador que no vamos a nombrar, que el presidente está muy enojado, que le había dado una contundencia, un respaldo muy importante, y sobre todo en Santa Fe, que los chacareros lo iban a recibir. Ahora,
el dato interesante es que hay otro encuestador que está siguiendo mucho el presidente y el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y tanto es así que ya lo empiezan a consultar del Instituto Patria, que la pegó y que no solo tenía números contundentes en contra de la expropiación de Vicentín, sino que frenó o tranquilizó un poco la posibilidad de expropiación de Edesur. Entonces, que la propia Cristina, atención, la propia Cristina considera que no está al horno para bollos y puede ser, abrir tantos frentes, ¿no? Puede ser. Vos sabés que, Pablo, vos hablabas recién de los empresarios. Sí. Yo, los empresarios con los que hablé en esta última hora estaban encantados, ¿eh? Bueno, pero el propio Alberto, Pancho, claro que sí están encantados. Si todo el mundo tiene miedo, no todo el mundo, estoy exagerando, 2 pasos para atrás. Hay cierta incertidumbre, el fantasma sobrevolando de las estatizaciones. ¿Por qué? Porque el que se quema con leche de una vaca y llora. Si mirás sobre tu hombro, en la historia reciente del kirchnerismo, hay una historia bastante prolífica en estatizaciones, empezando por la de YPF. Déjame completarte 2 cosas antes de que se me pase, porque tengo un dato con respecto a las encuestas, Beto, que te va a encantar. Pero antes que eso, vos, Pancho, sabés muy bien que Alberto Fernández es el más liberal del gobierno del Frente de Todos. Es una cosa rara, porque hay empresarios que se han juntado con él, después hablé con ellos y te dicen, pero cuando vos hablás con Alberto Fernández, es una persona tremendamente razonable y no les entra desde el punto de vista de los negocios, a eso me refiero, y no les entra en la cabeza cómo esa persona con la que hablaron después quiere estatizar una empresa. Y la única lectura que te queda es que no le queda otra más que ceder al apetito de otros de sus socios políticos. No me refiero naturalmente a Sergio Massa, sino a Cristina Kirchner, la Cámpora. Recordemos el nombre de Anabel Fernández Sagasti, la mendocina, ¿sí? Que fue la que encabezó el proyecto y que hablaba de un proyecto de país, de soberanía alimentaria. Es decir, en aquel momento, hace un poco más de un mes, no importaban las deudas, porque Vicentín, las deudas que tenía Vicentín las tenía antes y las tiene ahora también, pero en aquel momento no importaban las deudas y ahora el presidente usa el argumento de las deudas. Yo creo que Alberto Fernández, como vos decías al principio, se sacó un peso de encima. Y cuando quieras te doy un datazo con respecto a las encuestas que preguntan sobre estatización de empresas. Dale, a ver, ¿ese es el dato que le va a gustar a Beto? Y yo creo que sí. Primero, antes de la estatización de YPF hubo un sondeo bastante profundo y resulta que la mayoría de la población argentina aprobaba, según esas encuestas, aprobaban la estatización de YPF. Se avanzó en la estatización de YPF. Recordemos que el manual, el borrador, si querés, los apuntes que le mandó Máximo Kirchner a los diputados del Frente de Todos, eran como unas 20 páginas, si mal no recuerdo, decía, entre otras cosas, entre otros lugares, que la sociedad argentina apoyaba las estatizaciones. A mí me cuentan que ¿cuál es la otra empresa que tuvo rumores de estatización en el último tiempo? Edesur. Claro. Bueno, a mí me cuentan que hay intendentes del Frente de Todos que mandaron a hacer encuestas en sus zonas, zona sur de la provincia de Buenos Aires, preguntando una serie de cosas, entre ellas si estaban conformes con la calidad del servicio de Edesur y qué pensarían si el gobierno avanza en la estatización de la empresa. ¿Y qué les daba? No tengo los resultados, Pancho. Todavía se está haciendo la encuesta. No, bueno, pero mira, yo no sé si Sergio Massa... Tiene una encuesta, discúlpame, Pancho, tiene una encuesta, el Instituto Patria, me consta, y también Santiago Cafiero, donde ya la palabra expropiación, y es muy interesante lo que vos decías, Pablo, con YPF, como que la sociedad empezó a, globalmente, quizás en el conurbano y en la tercera sección electoral, haya un respaldo a la expropiación de Edesur. Pero en líneas generales se lo vincula con Venezuela. Pero es que eso hubo un cambio grande. Vos acordate cuando estatizaron el sistema previsional. Yo no sé si hoy pasaría eso, ese proyecto. Y en ese momento el 99% de la gente estuvo a favor, ¿no? Yo te preguntaba lo de Edesur porque Massa ayer, en la sesión de diputados, hizo un comentario respecto de, no sé si se había interrumpido el servicio, nombró a la empresa y en general, vos sabés que Massa acá no da puntadas sin hilo. Debe tener esas encuestas que vos decís. En la vida, Massa no da puntadas sin hilo. Te voy a comentar algo más. ¿Por qué
¿Cuál es el principio de esa historia de Massa? Vos sabés que el fin de semana pasado, no sé si lo llegaste a ver, es muy simpático y tiene mucho ritmo. Se hizo un video con la canción de Hola Moore, ¿te acordás de Erasure? Sí, lo vi. En los años 90. Bueno, exactamente. Massa toma ese video y dice, bueno, quizás algunos no podamos llegar a esta sesión en el Congreso, la sesión de ayer. Ayer fue, ¿no? Sí. La sesión de ayer, porque hay un semáforo que no anda, porque la empresa de Edesur está teniendo problemas y no me pidan que cante la canción esa. Es decir, esa canción fue muy sugestiva, obviamente reavivó los fantasmas con respecto a toda la incertidumbre que generan estas decisiones o estas inclinaciones del kirchnerismo, por un lado porque se hizo la canción, pero por otro lado porque la retuiteó y la compartió, creo, en Facebook, Martín Insaurralde. Claro. Bueno, entonces vos pensás que esto termina acá, no es que viene otra cosa parecida. No. Yo no pienso que termine acá. Vos no pensás que termine acá. Te cuento por qué. Sí. Te cuento por qué querés, para cerrarte el capítulo de Vicentín, si querés. Sí. El gobierno argentino, el Estado argentino podría haberse quedado con una parte importante de Vicentín con mucho menos ruido, pero tuvo que hacer las cosas al estilo kirchnerista, que, bueno, ya lo conocemos, a alguno le gustará, a otro no le gustará. Pero en realidad el gran acreedor de Vicentín en la Argentina es el Estado argentino a través del Banco Nación. El Banco Nación tiene que ir a golpear la puerta del juzgado, ponerse de acuerdo con el juez, reclamar lo que le corresponde, como le pasó en IMSA. Yo, como ciudadano argentino, quiero que el Banco Nación reclame lo que le corresponde en Vicentín. Por favor, no confundamos la cosa. Una cosa es intervención, otra cosa es estatización y otra cosa son las deudas que hay que pagar. Ahora, el Estado argentino tiene esa posibilidad. Me resultaría muy extraño que la dejen pasar. Bueno, Pablo, gracias. A vos. Ya está Hernán Reyes de la Coalición Cívica en estos estudios. Vamos a hablar en un ratito de la reforma judicial y desde ya Inés Capdevila. ¿Cuál es? ¿Esta es la cámara? Acá. Bien. La grúa. Va a estar Inés Capdevila. Vamos a hablar de qué está pasando en el mundo con el COVID. Si esto, porque yo vi unas cifras que estaban subiendo, me parece, también en el mundo, no solo en la provincia de Buenos Aires. En un ratito estamos. Super fin de semana Coto. Más de 3.000 productos en oferta.